Bueno, tenemos la presencia de una señora muy importante. Siempre me hablaron maravillas de esta señora y yo nunca tuve la suerte de contar con ella, invitarla aquí por X razones, y hoy realmente me siento congratulado porque está con nosotros Verónica Serafini, a quien damos la bienvenida, que es una economista de primera con una maestría en ciencias sociales en Flaxo de México y tiene un doctorado en economía también en la UNAM de México y ambas tesis sobre políticas de desarrollo y género. Así que, bueno, fue consultora para el Sistema de Naciones Unidas, del BID, del Banco Mundial, imagínense. Y actualmente es coordinadora de la Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda. Es coautora junto con Carmen Echauri del documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo, sería Igualdad entre hombres y mujeres en Paraguay, la necesaria conciliación entre familia y trabajo. Bienvenida, Verónica Serafini, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hacer una aclaración que ya no estoy en el Ministerio de Hacienda. ¿Ah, ya no estás? Ya no. Bueno, ya pero salí yo creo hace que unos años. Pero yo creo que la gente del ministerio no te sacan los ojos de encima, como rezaba el título de la canción, ¿verdad, Verónica? Porque vos sos calladita, pero sos muy eficiente. Las cosas que yo escuché de vos, en positivo, por supuesto, ¿verdad? Y sobre todo, después de que salió desde el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su líder ahí, Carlos Fernández Valdovinos, un dato que llamó poderosamente la atención porque apuntamos a que eso ocurra realmente, de que 157,000 paraguayos más o menos salieron de la pobreza, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Y para romper el hielo, querida Verónica Serafini, Bruno soy yo, te digo simplemente que quiero saber si esto es real, es serio, tiene basamento de respetabilidad esta cifra, o se pone cualquier cifra, y cómo uno sabe que esto es verdad o está en la columna del medio o que es mentira. ¿Cómo se sabe realmente si esto es la realidad hoy? Esta es el INE tiene una encuesta anual. Sí. Y anualmente está levantando datos que se suman al censo. El censo es un levantamiento que se hace a toda la población, la encuesta de hogares es un levantamiento que se hace a una muestra. Esa es la diferencia entre censo y encuesta. Y si uno va siguiendo todos los años, la encuesta es comparable desde el 94 en adelante, y con los resultados del censo pasó lo mismo. Si uno analiza todos los otros datos, sí resulta que podemos confiar en esos instrumentos, porque hay otros datos que van coincidiendo, como por ejemplo algunos registros administrativos del Ministerio de Educación, de Salud, con algunas diferencias, pero sí hay tendencias que nos muestran que Paraguay ha evolucionado positivamente. Y en el caso de la pobreza, si comparamos con los 90s, sí se redujo la pobreza. ¿Se redujo? Sí, se redujo. ¿Ostensiblemente o más o menos? Y más o menos a la mitad. El problema es que se redujo el ritmo en los últimos años. Por supuesto, también está la pandemia en el medio. Pero sí hubo una reducción en los últimos 10 años mínima, más por resultado de los programas sociales que de la dinámica económica. Porque sabemos ya, eso nadie discute hoy, que la estabilidad macroeconómica tiene sus límites para llegar a la micro. Eso se nota en los ingresos laborales también. Hace 10 años... ¿Hay mucha diferencia entre esos mundos paraguayos? Sí. La desigualdad en Paraguay Paraguay es uno de los países que más desiguales en la región.
hay una diferencia muy importante entre la mitad de la población o el 97% de la población y el 3% más rico. No solamente 3% más rico. O sea, 3% de nuestra población es la que maneja todo el país, más o menos. Y es la que tiene tiene la gran tiene las tierras, se queda con los mayores beneficios del crecimiento económico. Y cuando hablamos de ese 97%, no estamos hablando solamente de ingresos, estamos hablando de protección financiera a la enfermedad, es decir, tener un sistema de salud universal que le garantice que cuando se enferma va a tener algún tipo de protección. Como medicamentos, por ejemplo. Medicamentos, tratamientos, exámenes de laboratorio, acceso a la tecnología que hoy está disponible en Paraguay. O los medicamentos que hoy están disponibles en el IPS en su totalidad, entre comillas. Claro. Estamos hablando también de posibilidad de tener una jubilación que le permita no ser pobre en la vejez. Estamos hablando de condiciones para que las mujeres puedan tener un empleo decente y ser autónomas económicamente. O sea, estamos hablando de un conjunto de indicadores que nos muestran determinado nivel de bienestar. Y después hay un extremo de personas en situación de pobreza en la que incluimos, por ejemplo, a toda la población indígena que inclusive no tiene energía eléctrica todavía. Increíble. O sea, ¿quién fue que vino hace poco que dijo que en estos últimos meses, hacía 6 u 8 meses, que recién supieron el significado de la energía eléctrica? Acá en una localidad muy cerca de Asunción, vino alguien, no sé quién fue, que nos dijo esto y se nos paralizó toda la... bueno, Verónica Serafini sostuvo, economista brillante, de que hay paraguayos que salen de la pobreza, pero persiste desigualdad gigantesca, advirtió en un reportaje reciente esta invitada nuestra de hoy, Verónica Serafini. Y cómo, la pregunta sería, ¿cómo 3% va a manejar al 97%? ¿Y cómo se puede revertir esto que vos enfáticamente sostenés, que hay una desigualdad gigantesca? ¿Cómo se originan los posibles cambios en todo caso? Y hay un ámbito que es en el ámbito de la economía política, cómo se toman las decisiones. Si por ejemplo miramos la conformación del sector público, vamos a encontrar al menos 40 consejos público-privados donde hay muy poca participación de la ciudadanía. Participan algunos gremios, en su mayoría son empresariales, y algunos de esos con conflictos de intereses. ¿Y por qué pocos gremios? Poca ciudadanía participa. Y porque así se construyó históricamente el Estado paraguayo, con los grupos de poder, con las élites. El mismo Parlamento vemos que no representa los intereses de la ciudadanía, digamos que es la instancia constitucional que debería representar a la ciudadanía. Tenemos que retocar, mejorar la Constitución. ¿Sos partidaria de que se revise la Constitución? Yo creo que en este momento no están dadas las condiciones para revisar, porque si partimos del supuesto de que no hay participación y de que no hay suficiente organización ciudadana, cualquier apertura de la Constitución va a responder de nuevo a esos intereses. O sea, se va a seguir con la misma cosa. Sí, necesitamos participar más, ejercer más nuestros derechos, organizarnos más. Y en este caso, por ejemplo, el último ejemplo probablemente más complejo es el del transporte público, en el que la comisión de fijación de la tarifa está integrada solamente por el sector transportista y el sector público. Me tocaste el punto. Y los pasajeros no están. Es el famoso SUSU-A. Vos sabés que yo tengo un sobrino que está ahora en Alemania, por ahí lo conoces, Mauricio Maluf Masi. Sí, claro. Creo que trabajó contigo o se acercó a vos para que le aconseje, una cosa así. Y él lidera
un grupo grande de jóvenes que está tratando de que se rompa esta historia. ¿Cómo podemos hacer que realmente consigamos nosotros, los citadinos y los que no somos de Asunción, un eficiente sistema de transporte? ¿Y por qué se dejó esto estar por tanto tiempo y nadie levantó la bandera de que acá nos tomaban del pelo, digamos? Y bueno, yo creo que la movilización, la parálisis ciudadana es también producto del fracaso de un modelo social y económico en el que la gente trabaja 40 o 50 horas semanales, no tiene la más mínima protección, el sistema educativo no construye pensamiento crítico, están los partidos políticos no están representando tampoco los intereses de la ciudadanía, hay un desánimo generalizado. ¿Y por qué ese desánimo? ¿Por qué? Y yo creo que habría que hablarlo mejor con psicólogos sociales o sociólogos y entender la historia de nuestro país. Es un país muy rico, Verónica. Es un país riquísimo, tiene todo lo que hoy se necesita en el mundo para producir, pero también nos falta, por un lado, movilización ciudadana y por otro lado, políticos comprometidos con intereses nacionales. ¿Y cómo se consigue esa particulares. movilización ciudadana? Porque vos ves la Argentina, inclusive el caso de este chico paraguayo, o sea, argentino porque nació allá de padres paraguayos, que fue muerto a golpes por unos rugbyers, un caso sonado que sigue ahí en los estados judiciales, digamos, y hay representantes, 2 de estos rugbyers que quieren retroceder o hablar o qué sé yo, se arrepienten por supuesto por la pena que tienen encima, pero se levantó toda la Argentina para apoyar este caso, y nosotros, los padres de ese chico, paraguayos, como que estuvimos rezagados y esperamos que ellos se levanten para después más o menos tímidamente seguir nosotros con la misma cosa, en vez de ser al revés, de que paraguayos se levanten acá y allá por el asesinato de Fernando Báez Sosa, por ejemplo. ¿Por qué se da eso? Y yo no tengo la respuesta. Yo creo que también tiene que ver con el funcionamiento del sistema de justicia en la Argentina. O sea, si hay demanda, el sistema funciona. En Paraguay probablemente el pensamiento de la gente sea nos movilicemos o no nos movilicemos, el sistema de justicia no funciona. No funciona. Entonces hay como ese desánimo, esa falta de buen funcionamiento de la mayoría de los poderes o de las instancias públicas hace que la gente ya no sienta la esperanza de movilizarse. ¿Se pierde la esperanza de un cambio en el país, digamos? Hay mucha gente que perdió la esperanza por esto que estás diciendo vos. Y me da la impresión de que sí. Ah, sí. Qué triste, che. Por eso es que tenemos que trabajar en la construcción de ciudadanía, en la construcción de los derechos, hacer un mayor esfuerzo colaborativo, si no estamos transitando hacia una sociedad donde cada uno se tiene que valer por sí mismo. Y eso es lo que está pasando en salud. Sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda es lo que pasa en salud. Bueno, quien tiene posibilidad de hacer una tallarinada, una pollada, una paella, con sus amigos, su entorno más pequeño, es el que puede garantizar su acceso a la salud. El duque de Areguá sostiene esto, el sálvese quien pueda. Estamos en una situación rotulada, el sálvese quien pueda. La clase media en Paraguay no tiene seguro médico, no tiene jubilación, está endeudado o endeudada y no se puede considerar una clase media tradicional en países donde hay un sistema de seguridad social importante. También esto lo sostiene aquí nuestra economista Verónica Serafini. Y vuelvo a insistir, seguramente es una pregunta trillada, ¿y cómo hacer para salir de esto? Porque escucharás esto 20.000 veces al día, desde la óptica tuya, porque vos estás exponiendo algo y como respuesta escuchás esto. ¿Y cómo hacemos para salir de esto? Y me decís como que
estamos sin esperanzas, tenemos los brazos caídos. Tiene que haber alguien que nos motive, digamos, un funcionario, alguien de la política que nos motive, o tiene que ser un outsider el que venga a motivarnos. ¿Cómo viene la onda acá? Yo no creo mucho en los outsiders. ¿Ah, sí? Creo en la política, perfectamente. Creo en los partidos políticos, sigo creyendo que es la vía. Pero también creo en los políticos que rinden cuenta a la ciudadanía. Y un outsider no tiene ese arraigo probablemente que necesite un político con historial. ¿Y qué quiere decir? Que siempre tenemos que estar pendientes de los políticos para hacer política. Es que todos somos políticos en parte. Lo que no es, para mí, lo que no es adecuado es que ese outsider venga de un sector en particular, porque al final termina también llevando, y esa es la experiencia de muchos presidentes que entraron con el discurso del outsider, y de, por ejemplo, tecnócratas que decían: yo vengo del sector empresarial, fui eficiente en el sector, fui exitoso, pero al final la experiencia nos dice que lo que hicieron no fue traer la experiencia de la eficiencia en el sector público. Quedan atrapados. No solo quedan atrapados, sino que terminan beneficiando a su propio sector. Te refería a Santiago Peña. A todos los que vienen con ese discurso, no solamente en Paraguay, también pasó en la Argentina, en el Brasil, todos entran en Perú con ese discurso. Y lo que pasa en Ecuador ahora, la posición de Noboa, digamos, ¿hizo bien este señor o hizo mal? Y por lo que yo estuve leyendo, violó algunos compromisos internacionales que son también parte de acuerdos de convivencia entre los países, ¿no? Así como tenemos que tener acuerdos y una convivencia pacífica con otros países, tenemos que hacer esos mismos, las normas tienen que estar vigentes. Sin esas normas mínimas no hay convivencia, no hay cohesión social. Y bueno, lo que está pasando entre Paraguay y Argentina y en la hidrovía, por ejemplo, y la posición de Paraguay en el Mercosur, ¿funciona el Mercosur para Paraguay o nunca funcionó? Para Paraguay hablo. Yo creo que ahí podrías traerle a Fernando Massi. Sí, mi primo. Que es uno de los que más trabaja, y él es un convencido él dice que funciona. Que funciona. Gran parte de las exportaciones, de nuestro comercio internacional. Ahora, otra cosa es todo el tema migratorio, por ejemplo, usar la misma cédula, eso en un país que tiene tantos migrantes, sí funciona. Las facilidades que tienen los paraguayos en la Argentina sí funcionan. Lo que pasa es que hay que analizar en todas sus aristas el tema del Mercosur, no solamente cuando sale un conflicto, entonces nos quedamos con la visión de que no funciona por determinados conflictos. Porque este conflicto con la Argentina de la hidrovía debió de ser solucionado en el Mercosur. Por algo se crea el Mercosur, ¿verdad? ¿Para qué se creó el Mercosur? Si vamos a tener otra vez este tipo de conflictos unilateralmente por parte, en este caso, de la Argentina, ¿verdad? Con esto, pero no quiero ahondar eso ya, porque ya estuvimos con el invitado anterior hablando del tema. ¿Vos compartís el sistema económico que implementa Milei en la Argentina, por ejemplo? No, por supuesto que no. Ah, no. 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 Y decime, ¿y cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y qué está haciendo Milei entonces ahí? ¿Va a terminar su periodo o no? Porque él está queriendo tener un segundo periodo, además. Y habría que ver, eso creo que tiene más que ver con el sistema político y con los resultados que va a tener. Pero probablemente, así como él está implementando los cambios, lo que va a generar es una recesión muy grave. ¿Ah, sí? Y a veces es muy difícil. Los costos de salir de una recesión y de los niveles de pobreza que puede generar son mucho mayores. Pero disminuyó la inflación en la Argentina desde que asumió, dicen. Pero apenas todavía. El problema es que disminuir por sí sola la inflación, generando 50 o 60% de pobreza, va a generar obstáculos al crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico y tampoco hay capacidad redistributiva, la Argentina se va a estancar y probablemente se va a desindustrializar.
Así, che. Habría que ver algunos indicadores, pero la situación hoy está tan convulsionada que no nos está permitiendo ver a largo plazo qué proyecciones ¿Y nosotros va a tener. cómo estamos? Nuestra prospección económico-financiera, ¿cómo va a estar? ¿Cómo estamos nosotros? Y hay signos preocupantes que de todos modos esos signos preocupantes los veníamos viendo desde hace 20 años. Un modelo económico que no genera empleos suficientes y tampoco empleos de calidad. Nosotros estamos con 65% entre 63 y 65% de informalidad laboral desde hace 20 años. ¡Qué bárbaro! Así que... Los ingresos laborales están cayendo desde hace 10 años en términos reales. Porque la inflación de alimentos es muy alta. Entonces nosotros vemos una inflación de menos de un dígito en promedio, pero en realidad lo que más impacta es la inflación de alimentos, que es más de un dígito. Entonces ahí hay que tener cuidado también cuando hablamos de estabilidad macroeconómica, qué indicadores tomamos. Porque dentro de un indicador de estabilidad es la inflación, y la inflación de alimentos pesa en la pobreza. Por eso se ralentizó la reducción de la pobreza por la inflación de alimentos. Ayer me estaban diciendo que el tomate está en 23.000 guaraníes. Increíble. Locote, entre 23, un país que antes eterno producía. productor de... Claro. Y ahora viene esto de contrabando también en la mayoría de los casos. Además, eso está... tenemos el obstáculo de la falta de combate al contrabando. O sea, todo eso suma para que finalmente esta supuesta estabilidad macroeconómica, no tenga el efecto que podría tener en la microeconomía. Y en la micro del 97%. Del 97, claro, del 97%, porque los otros están en otro planeta, el 3%, y los que están en el gobierno hoy también están en esa atmósfera de bienestar. El déficit fiscal anual, digamos, subió a un 3.6% del PIB al cierre de marzo. ¿Es esto cierto? Supongo que sí. Esto Yo no vi los ahora, últimos números, pero sí, el déficit es alto. El Ministerio de Economía y Finanzas explica que el leve aumento con respecto a febrero obedece al pago de deudas, dice. El déficit fiscal anualizado subió a 3.6% del PIB al cierre de marzo. Y bueno, ese problema hoy estamos viendo con el problema de arancel cero y de hambre cero. ¿Y vos ¿Eso es bueno? ¿Se está haciendo bien eso o no? ¿O es contrario a los intereses de la ciudadanía? Y ese conflicto de pobres contra pobres es lo que es la muestra de que el sistema no funciona. Porque estamos discutiendo si le damos a los niños pequeños el almuerzo o estamos discutiendo si garantizamos gratuidad de la Universidad Nacional. Claro, porque la discusión no es entre que paguen más lo que tienen más y que podamos tener salud y educación universal, sino entre a quién le sacamos, a salud, a educación, pero siempre es el mismo recurso dividido entre más necesidades. Antes íbamos a estudiar al colegio, no a comer. Ahora parece que la prioridad es ir a comer al colegio, a la escuela. No sé si me explico. Claro, el problema es que los que íbamos a estudiar y no a comer comíamos bien en nuestros hogares. Hoy, con la inflación de alimentos que tenemos, la persistencia del 22% de pobreza, la necesidad de extender la jornada escolar para tener mejores resultados. Hoy estudiando 4 horas al día, como estudiábamos hace 40 años, ya no es suficiente para la competitividad que hay, para la demanda de formación. Antes nos formábamos en una cosa 20 años y podíamos entrar a un trabajo y permanecer 20 años. Hoy ya no. Cambia, la dinámica cambia. Hay que reconstruirse permanentemente, profesionalmente. Vos estás en tu casa trabajando desde ahí a través de la tecnología, seguramente también. Y la pandemia nos obligó a cambiar radicalmente muchas cuestiones, y eso solo lo puede hacer quien pudo mantenerse estudiando. El que estudió solo primaria 4 horas al día no puede adaptarse tan rápido a estos cambios tan profundos y rápidos, tan drásticos. Bueno, querida Verónica Serafini, tu padre fue un exiliado y combatió contra el régimen.
Rodolfo Serafini vivió en la Argentina, ¿verdad? Y se casó con una argentina de apellido irlandés, Gigan. Exactamente. ¿Y vive tu madre todavía? Sí, sí, claro. Tu padre Aquí en Paraguay. falleció. Tu padre falleció. Sí, hace muchos años. Bueno, Verónica Serafini, y también es pariente del famoso artista a quien tuve el honor de conocer allá en España. ¿Cómo que se llama? Elio. Elio Serafini, cantante, presentador de televisión, de radio, era un bailarín también importantísimo, hizo toda su carrera en España. En fin, es una familia muy conocida, la familia Serafini, y todos son parientes. Sí. Más o menos. Sí. Bueno, yo te rogaría que vuelvas, Verónica, porque vos sos un libro abierto y tenés un montón de cuestiones, de capítulos que tenemos que nosotros hacer que reverdezcan, que hagan reverdecer nuestra esperanza, porque vos decís que hay gente que está desesperanzada, que ya no cree en Paraguay, pero yo creo todavía en Paraguay, y a través de una profesional como vos, y sabiendo, nutriéndonos del libro tuyo personal y profesional a través de sus capítulos, vamos a seguir soñando con un Paraguay que podría llegar rápido y pronto si hacemos bien las cosas. No, yo también creo. Creo que el trabajo que hago también tiene ese objetivo de tratar de cambiar las cosas, de generar un cambio, de proveer información a quienes están demandando, reclamando derechos, escribiendo y utilizando todos los medios posibles que existen para garantizar que la evidencia empírica sea la que guíe las políticas públicas y no los intereses particulares o los intereses... Viste la clave, la cuestión empírica. Sí. Porque yo soy empírico también en lo que hago. Hay mucha gente empírica que no precisamente se hurgó en un montón de historias o recibió varios pergaminos o varios cuadros colgados ahí, diplomas de aquí y de allá. Eso no quiero restar mérito a toda esa gente, que hay muchísima, que gracias a esa gente también nosotros podemos organizar nuestro mundo. Y en el caso de Paraguay, este gobierno, para cerrar, ¿está en el norte correcto? ¿Va este gobierno hacia un puerto seguro? ¿O cómo estás viendo la situación de este gobierno y de su presidente en este caso? A mí me preocupa un poco los niveles de conflictividad que se generan ante cada propuesta que se realizan. Y tal vez este sea un caso emblemático porque es una propuesta que es positiva. ¿Quién puede negar la importancia de que todos los niños y niñas de nuestro país reciban alimentación escolar? Pero necesitamos construir las políticas públicas de otra manera, con diálogo, con evidencia empírica y sobre todo garantizando los recursos, porque si no generamos este tipo de conflictos. Una pelea entre pobres contra pobres que no construye, y la política pública necesita diálogo y democracia. Sin esos dos pilares es muy difícil que después tenga éxito. ¿Y la democracia desde el 89 tuvo éxito en Paraguay o tiene éxito? Yo creo que sí, y creo que ahí está parte de mi esperanza. Si uno ve indicadores, por ejemplo, y creo que ese es un indicador clave, el de la mortalidad materna. Nosotros antes del 89 teníamos 400 muertes maternas por cada 1000 nacidos vivos. ¿Ah, sí? Hoy bajamos a 180 post pandemia, es decir, a menos de la mitad. Por supuesto, hubiéramos querido avanzar mucho más rápido. Pero sí hay la cobertura educativa hoy es del 90%. Los niños están, lo que tenemos que hacer es que aprendan. Pero antes durante la dictadura ni siquiera no había acceso a educación. Hay muchos indicadores que nos muestran que hemos avanzado. Agua potable, ni hablar. Antes en los 80, 90, nosotros empezamos el siglo XXI sin cobertura. Hoy tenemos mucha agua, pero en las calles. Tenemos que mejorar. No estamos pudiendo enfrentar la crisis climática. Esa es una deuda pendiente
que tenemos, no tenemos infraestructura para enfrentar la crisis climática. Y eso se está viendo con un modelo económico que está expulsando del campo a la ciudad, y las ciudades se están poblando desordenadamente con todo lo que conocemos, raudales, y no estamos midiendo y evaluando tampoco las pérdidas. Las pérdidas en cada uno de los... ¿Quién no perdió producción? ¿Qué microempresa pierde producción? Y los cortes de luz que funden los equipos. Eso no se está incorporando en la medición del... ¿Y quién paga los platos rotos? Nosotros mismos. Claro. Los afectados por esos cortes de luz. Con baja productividad, endeudamiento de los hogares y de las pequeñas empresas. Así que tenemos mucho por hacer, porque también se viene una profundización de la crisis climática. Querida Verónica Serafini, muchísimas gracias.